Cuando hablamos de testing, habitualmente hablamos de esa parte del desarrollo de software que no es obligatoria, que casi nunca tenemos en cuenta, pero que nos puede ayudar muchísimo a mejorar la calidad de nuestros desarrollos. Así que hoy vamos a afrontar toda esa parte, pero orientado a las aplicaciones de React. Cómo vamos a poder testear todos los puntos de nuestras aplicaciones de React de una manera mucho más eficiente, haciendo que nuestra aplicación sea maravillosa y fantástica. Me llamo Mario Girón, bienvenido a Garage Code Pills. En este vídeo vamos a tratar de profundizar un poco teóricamente en cómo se puede aplicar diferentes técnicas de testing sobre una aplicación de React, sobre todo qué herramientas utilizamos y qué nos aporta cada una de ellas. Sí que es verdad que podemos utilizar las herramientas que en principio queramos, orientadas sobre todo a testing en JavaScript, pero en principio ya tenemos unas que vienen preinstaladas con la aplicación cuando nosotros hacemos create Rect App y por lo tanto son las que nos recomienda React para poder utilizar dentro de nuestras aplicaciones. En principio, React Testing Library va a ser la librería que utilicemos principalmente para hacer nuestras pruebas, y por otro lado Jest será el framework que utilizaremos para lanzar las pruebas y poder ver el resultado de los diferentes tests que vayamos lanzando y que nos muestre por pantalla qué es lo que ha ido pasando, nos enseñe los errores y nos diga cómo poder solucionarlos con las respuestas o las ejecuciones que vayamos haciendo. Por lo tanto, como comentaba al principio, React Testing Library es bien incluida ya directamente con la instalación de nuestras aplicaciones de React. Tiene todas esas herramientas disponibles y ya listas para poder usarlas y que nos permiten interactuar con nuestras aplicaciones, interactuar con nuestros componentes, pasarles datos, incluso renderizarlos en un DOM virtual para que podamos empezar a trabajar con ellos y probar las diferentes cosas que necesitemos probar de cara a que nuestros componentes luego salgan mucho más eficientes con un mejor código. Uno de los puntos a favor de esta librería es que no vamos a tener que arrancar nuestra aplicación, no vamos a tener que empezar la compilación de la aplicación con npm start o con los React Script, sino que lo que vamos a hacer es generar un virtual DOM solo para estas pruebas, es decir, todo lo que nosotros rendericemos se generará de manera virtual o en memoria, para que cuando nosotros lancemos las pruebas lo hagamos sobre ese DOM virtual, sobre ese pequeño DOM que se ha generado en memoria para poder trabajar con él. Por lo tanto, no hace falta arrancar la aplicación de entera, sino que vamos a ir generando los diferentes pasos poco a poco y vamos a poder ir interactuando sobre ellos. Y sobre todo, lo más importante, vamos a poder hacer comprobaciones a nivel de texto, a nivel de colores, a nivel de estilos, interactuar con los diferentes botones, campos de texto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una amalgama de herramientas muy grande que nos permite de una manera muy rápida y sin necesidad de complicarnos demasiado la vida, hacer las pruebas sobre los diferentes componentes que vayamos desarrollando. Como veremos, una de las principales fórmulas que tenemos para probar una aplicación de React, ya que estamos hablando de desarrollo front, es poder visualizar qué es lo que pasa en nuestra pantalla según nosotros vayamos interactuando con los diferentes elementos. Si yo pulso un botón, ¿qué sucede? Si escribo esto en un campo de texto, ¿qué sucede? Etcétera, etcétera. Entonces, React Testing Library lo que nos permite es justo eso. Nos da los diferentes métodos, las diferentes herramientas para poder ir visualizando nosotros automatizadamente, efectivamente, a través de pruebas, qué es lo que va sucediendo dentro de nuestra aplicación, cómo van funcionando las cosas y, sobre todo, qué es lo que vería el usuario en caso de que interactúe con ciertos elementos de la página. Por lo tanto, es muy importante y muy interesante porque al final lo que estamos haciendo es automatizar pruebas que de otra manera nosotros tendríamos que hacerlas de manera manual, perdiendo mucho tiempo y además, la interacción manual siempre puede traer problemas consigo y puede darnos ciertos errores. Esto al final automatizamos ciertas pruebas, se lanzan, se ejecutan y nos aseguran que nuestro código va a funcionar de una manera o va a funcionar de otra. Pero claro, el tener todas estas herramientas simplemente nos permite hacer las diferentes comprobaciones que vayamos a hacer. Por detrás necesitamos otra herramienta más, otro framework que nos permita cargar las pruebas, que nos permita ejecutarlas y que además nos muestre los errores o las partes exitosas. En este caso se utiliza Jest, una herramienta muy extendida en el tema de pruebas orientadas a JavaScript, y simplemente lo que hacemos con Jest es decirle, oye, búscame dentro de mi proyecto dónde están los ficheros de pruebas, me los ejecutas y vemos a ver qué sucede. Vemos a ver si cumple con lo que yo estaba esperando, que al final es eso, ponernos una pauta del valor que estamos esperando como respuesta en alguna ejecución y comprobar si realmente nos devuelve esa pauta. Si por lo que sea no nos devuelve, el test nos daría error. Si sí que nos devuelve lo que nosotros estamos esperando, el test sale correcto. Por lo tanto, la prueba sería exitosa. Bueno, Jest se encarga de todo esto, de ejecutar las pruebas, devolvernos los posibles errores o los posibles éxitos y además de marcarnos con una interfaz dentro de consola qué es lo que va pasando, marcarnos en rojo, por ejemplo, si está mal, en qué punto está mal y luego hacernos un pequeño resumen de las pruebas indicándonos cuáles han pasado, cuáles no han pasado.
Jest además es una herramienta que se puede utilizar fuera o de manera externa de React, es decir, no hace falta que lo asociemos siempre a una aplicación de React. Jest lo que podemos hacer es luego utilizarlo para cualquier código JavaScript que queramos utilizar. Por lo tanto, es muy interesante que conozcamos la base de este framework, de esta herramienta de testing, para luego poder aplicarlo a múltiples aplicaciones diferentes, ¿vale? Ya no solo al tema de React, sino a otros múltiples desarrollos. Un ejemplo en este caso sería el uso que se le da a Jest, por ejemplo, para probar aplicaciones de Express basadas en Node.js, en las cuales podemos interactuar con las rutas generadas y a partir de la creación de diferentes tests con Jest podemos ir probándolo y podemos ir lanzando esas diferentes pruebas. Por lo tanto, el conocimiento que vamos a ver aquí sobre el framework es muy pequeño y sobre todo orientado a React, pero si lo ampliamos vemos que podemos extendernos mucho y que luego se puede utilizar con múltiples tecnologías, framework, modos de desarrollo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muy recomendable. Uno de los primeros asuntos de los cuales se va a encargar Jest en este caso es de situar dónde se encuentran los tests de nuestra aplicación. Generaremos diferentes ficheros con especificaciones concretas, con una sintaxis muy específica. Jest se va a encargar de buscarlos, no hace falta que nosotros le digamos este y este, los va a ejecutar y nos va a devolver el resultado de las pruebas que estemos desarrollando dentro de cada uno de estos ficheritos. Lo normal, bueno, pues depende de lo que queramos hacer, lo normal sería que para cada componente hiciésemos un fichero de pruebas. Aquí ya depende de lo que queramos probar. Si queremos hacer pruebas muy grandes y muy extensas, igual vale la pena dividirlo en varios. Pero por norma general, ya que estamos trabajando con componentes, para cada componente definiríamos un fichero de pruebas asociado. Al igual que React Testing Library ya viene incluida desde el principio, es más, nos dan facilidades para ya poder empezar a utilizarla, como veremos luego en el proyecto que vamos a analizar. Por lo tanto, si ya viene incluida, si ya viene integrada y además algunos de los ejemplos que nos devuelve la aplicación de React ya viene con Jest y con la posibilidad de ejecutarlo, pues hombre, nos da a entender un poco por encima que esta es la librería más eficiente para poder trabajar en conjunto con React Testing Library para poder crear los tests o las pruebas sobre nuestras aplicaciones en React. Dispone de multitud de herramientas, multitud de métodos que vamos a poder utilizar para comprobar que las pruebas funcionan de la manera esperada. Dispone de multitud de funciones que nos van a permitir comprobar los diferentes datos que nosotros queramos testear o que queramos probar dentro de nuestra aplicación y nos va a dar la posibilidad de, mezclándolo con todo el acceso al DOM y con el Virtual DOM que generaba React Testing Library, la posibilidad de hacer esas comprobaciones. Como digo, la parte de Jest o el tema de las comprobaciones es algo que se puede extraer de React y que luego lo podemos llevar a cualquier desarrollo JavaScript para poder hacer las pruebas pertinentes en cada caso. Por lo tanto, es súper interesante coger una buena base con este framework, con esta librería, para luego poder exportarlo a otros modelos o a otros proyectos. Incluso viene tan integrado dentro de nuestras aplicaciones que nos da un montón de opciones, un montón de posibilidades para poder ejecutarlo. Una de las más interesantes es ejecutarlo en Watch Mode, en el cual nosotros vamos a poder ir modificando nuestros componentes, nuestro desarrollo. Cada vez que se detecte un cambio en ese componente, lo que va a hacer las pruebas es volver a ejecutarse constantemente. Podemos ver, según nosotros vayamos desarrollando nuestra aplicación, cómo eso repercute en el paso exitoso o erróneo de las diferentes pruebas que vayamos generando. Por lo tanto, además de darnos las herramientas, también nos provee de una serie de acciones para poder lanzar estas pruebas y que nosotros podamos ir comprobando cuáles han fallado, cuáles no han fallado, podamos ejecutar solo ciertas pruebas en concreto, podamos dejar de ejecutar algunas, es decir, depende de lo que queramos probar en cada caso, depende del desarrollo o la situación en la que nos encontremos, vamos a poder ir ejecutando ciertas pruebas o ciertas otras. Entonces, al final Jest se convierte como en la herramienta por defecto, digamos, para poder trabajar con toda la amalgama o con todo el grupo de pruebas que tengamos delante nuestra dentro de la aplicación de React que estemos generando. Cuando nos plantamos delante de una aplicación y queremos generar los diferentes tests, es importante que nos situemos y pensemos qué tipo de test queremos hacer, qué es lo que vamos a probar, qué es lo que vamos a gestionar en cada uno de los casos y por lo tanto nos planteemos, pues eso, a qué nivel vamos a poder hacer o realizar las pruebas. En este caso vamos a dar unas pautas de una serie de pruebas que podemos realizar, son muy genéricas, son pruebas que podríamos hacerlas en React, en Angular o en cualquier otro framework. Es tema muy genérico de testing y por lo tanto lo podríamos luego extrapolar a cualquier otro desarrollo. En un primer punto tendríamos las unit tests. Son aquellas pruebas que se van a ejecutar sobre módulos indivisibles de nuestra aplicación, es decir, lo más mínimo que tengamos dentro de la aplicación que se pueda probar. Vamos a generar pruebas para poder automatizar el hecho de poder ejecutar esto y decir, oye, está bien, está mal, lo he desarrollado bien o lo he desarrollado mal. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo de unit test podría ser pues la acción que lleva a cabo una función en concreto. La función, por ejemplo, que suma dos números, yo podría probar si le paso este número y este otro y el resultado que me devuelve es la suma de los dos, o restar o lo que sea. Son funciones ya no son divisibles, es decir, no las puedo partir en más cachos, por lo tanto no podría seguir probándolo en unidades más pequeñas, por lo tanto pruebo esas funciones. Es una unit test contra una función en concreto que además realiza una serie de acciones que yo puedo probar.
Además, todo esto es muy interesante porque si nosotros nos lo planteamos de otra manera, en principio, antes de desarrollar una función, y hablaremos luego de este tema, antes de abordar el cómo desarrollo una función, yo ya sé cómo tiene que trabajar esta función, yo ya la puedo probar. Yo sé que una función va a recibir ciertos parámetros y va a devolvernos un resultado. Eso es como si nosotros tuviésemos una caja negra en la que le metemos cosas y sabemos qué es lo que nos va a devolver. Bueno, pues eso nosotros de antemano lo sabemos, por lo tanto podemos desarrollar las pruebas. Simplemente hay que pensar, oye, ¿qué recibe esta función y qué nos va a devolver? Y en ese caso, pues desarrollamos la prueba que nos lleve a probar eso. Luego, a partir de ahí ya desarrollaremos el código. Pero la prueba simplemente necesitamos parámetros de entrada y qué es lo que devuelve. Por lo tanto, podemos gestionar o podemos crear gran cantidad de pruebas unitarias siempre y cuando sepamos qué funciones vamos a desarrollar, qué parámetros reciben, puntos de entrada, qué materia prima recibe y luego qué es lo que nos devuelve, qué producto elaborado es el que sale de aquella función. Una vez hemos pasado ya el margen de empezar a probar las pruebas de manera individual, de hacer unit test, lo que tenemos que hacer es empezar a combinarlas. Es decir, vamos a hacer lo que llamaríamos los test de integración. Vamos a empezar pues a lanzar una prueba sobre una función que se comunica con otra o sobre dos componentes que se ponen en comunicación, ya integrando los diferentes elementos que tengamos dentro de nuestra aplicación. Esto es obvio, una función por separado puede funcionar perfectamente, puede trabajar y hacer su cometido, pero cuando luego la ponemos en conjunción con otra función, quizá ahí es donde tengamos diferentes errores. Por lo tanto, una vez probadas las funciones de manera individual y una vez aisladas entre sí, lo que hacemos es juntarlas para ver si realmente la funcionalidad que tienen que cumplir al final la cumplen perfectamente, ¿vale? Por lo tanto, estas serían las pruebas de integración. Dando un pasito más, podríamos hablar de pruebas funcionales en las cuales ya tendríamos que hablar de ciertas funciones o acciones que fuesen a desarrollar nuestras propias aplicaciones. Es decir, ya no es probar una función ni el ejecutar un método, sino, por ejemplo, qué pasa cuando en mi aplicación pulso un botón y luego me muevo hacia otra página, o por ejemplo, como estamos poniendo aquí, qué pasa cuando yo relleno un formulario y lo envío. Estas son cosas que también sabemos de antemano. Cuando yo me planteo el desarrollo, la realización de un formulario, sé qué datos de entrada le tengo que pasar y sé qué es lo que va a suceder cuando yo pulse al botón de enviar, por ejemplo. Por lo tanto, esas pruebas yo las puedo rehacer o las puedo desarrollar a priori y luego ya puedo probar el formulario, desarrollarlo. Bueno, pues todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Es lo mismo de antes, pero ya a un nivel mucho más grande. Lo que vamos a probar con estas pruebas funcionales es, pues eso, una funcionalidad de la aplicación, una parte de la aplicación, qué sucede si yo realizo esta acción y esta otra. Pero ya confluyendo en ella pues un montón de funciones, un montón de métodos, servicios o lo que queramos meter en cada caso. Son muy importantes porque además con ellas logramos automatizar esas pruebas que comentaba antes y nos quitamos de manualidades y nos quitamos de tener que estar nosotros mismos a mano clicando, rellenando, etcétera, etcétera, que al final puede ser muy rollo y podemos tener errores manuales y encima pues el ordenador cuando nosotros hacemos las pruebas con estas librerías va mucho más rápido, mucho más ágil y nos permite ver muchos más datos. Y en el último nivel podríamos colocar las pruebas end-to-end o pruebas de usuario. En este caso ya sí que entrarían en juego quizá otros equipos de calidad o QA. En estos casos lo que serían ya son pruebas completas de la aplicación sobre un navegador, qué es lo que hace, cómo se mueve, qué sucede si hago esto, qué sucede si hago lo otro. Ya digo que serían pruebas que quizá el desarrollador no tendría que hacer por el hecho de haber desarrollado el código y que nosotros mismos nos podemos engañar y por lo tanto el resto de equipos asociados al proyecto pues puede ejecutar sin ningún tipo de problema. Ya son pruebas más genéricas, tendríamos que utilizar el navegador. Quizá con herramientas como Cypress o Selenium podríamos simular esas acciones dentro de nuestro navegador para ver qué sucede cuando ejecutamos o cuando interactuamos con nuestra aplicación de cierta manera. Una de las cosas buenas que tenemos con Jest y con React Testing Library es que podemos desarrollar nuestras pruebas como queramos. Somos libres de hacerlo como queramos, como necesitemos o como nos marquen las directrices de nuestro proyecto. Eso es muy personal en cada caso. Pero si seguimos algunas técnicas, nos aseguramos de tener un patrón con el cual vamos marcándonos cómo hacer las diferentes pruebas, qué comprobamos, cómo seguimos y así más o menos nos vamos marcando una dinámica que nos ayude a generar nuestros diferentes casos de prueba. En este caso vamos a explicar y intentaremos utilizar más adelante lo que es TDD, es decir, vamos a crear el código en función del desarrollo de las pruebas. Primero creamos las pruebas y luego desarrollamos el código siguiendo este patrón muy sencillo. El patrón de desarrollo TDD nos indica que lo primero que deberíamos hacer es desarrollar las pruebas. Es lo que os venía comentando a lo largo del vídeo. Nosotros, sin haber desarrollado una línea de código, podemos ya saber cómo funciona nuestra aplicación. Es decir, sin yo haber tocado
una sola línea, ni un if, ni un for, ni un bucle, ni una variable, ya puedo saber cómo funciona mi aplicación, por lo tanto puedo desarrollar las pruebas. Yo ya sé, como os comentaba antes, como si esto fuese una fábrica. A la fábrica le ponemos la materia prima al principio, sabemos que pasa por una serie de procesos y al final obtenemos el resultado. Pues yo eso ya sé cómo funciona mi aplicación, por lo tanto el desarrollo de la prueba lo puedo hacer a priori. Por dentro de esa máquina no sé muy bien qué pasa o no sé muy bien qué pasará, pero lo primero ya lo tengo claro. Y eso es importante. Todo esto viene de la toma de requisitos, de hablar con el cliente, de hablar con el usuario, de hablar con nuestros funcionales, de quien sea. Pero nosotros tenemos que tener conciencia y saber seguro cómo funciona o cómo son los datos de entrada y cómo son los datos de salida, para a partir de ahí desarrollar las diferentes pruebas que necesitemos, ¿vale? Poder ejecutarlas y poder ver en este caso qué es lo que sucede. En principio, si todo sigue los trámites habituales y nosotros no hemos hecho el código, lo que va a pasar es que estas pruebas fallan. Obvio, tenemos esa máquina dentro de nuestro taller, esa máquina recibe unos datos y devuelve un resultado, pero claro, es que la máquina no está creada. Sabemos los datos de entrada y los datos de salida. Por lo tanto, damos por hecho que estos tests en principio deben fallar. Si no fallan, es o que hemos desarrollado mal la prueba o que ya estaba hecho y no hace falta que lo volvamos a desarrollar. A partir de la ejecución errónea de esta prueba, lo que hacemos es desarrollar el mínimo código necesario para que estas pruebas ya no fallen. Nosotros vamos a desarrollar lo mínimo. No hace falta que estemos trabajando con grandes códigos, grandes alardes. Cuanto más sencillo, mucho mejor. Por lo tanto, el código va a salir muy eficiente, mucho más manejable, posteriormente mucho más escalable, por supuesto, y además vamos a comprobar que esas pruebas pasan correctamente. Una vez se desarrolle el código, lo más obvio es que si lo hemos hecho bien, las pruebas pasarán correctamente. Todo aquello que hayamos marcado como los parámetros de entrada y la salida funcionará porque ya hemos desarrollado la parte del medio y por lo tanto las pruebas que teníamos desarrolladas funcionarán correctamente. Evidentemente, como todo desarrollo, esto puede tener fallos y al final las pruebas las estamos desarrollando nosotros manualmente, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en eso también. Es decir, esto no es algo 100% seguro, ya que las pruebas las desarrollamos nosotros mismos. Entonces hay que echarle ahí también un poco, hay que estar centrado y hay que estar focalizado en eso, porque las pruebas también puede ser que den fallo. Pero si llegamos al punto en el que hemos desarrollado el código, hemos ejecutado las pruebas y todo va correctamente, quiere decir que el desarrollo que hemos hecho está correcto y por lo tanto podemos dar las pruebas como pasadas. Una vez hemos pasado estas pruebas, es muy importante que pasemos por este punto de refactorización. Cojamos nuestro código y veamos cómo lo podemos mejorar. Pero cuidado, que si nosotros modificamos el código tenemos que estar constantemente pasando las pruebas para ver si realmente no nos estamos cargando nada. Es decir, yo voy a modificar mi código para que se vea más bonito, para que sea más legible, para que tenga ciertos comentarios, lo que sea, pero eso sí, siempre y cuando no me cargue cualquiera de las cosas que ya había probado de manera exitosa antes. Por lo tanto, la refactorización muy importante siempre y cuando vayamos pasando las diferentes pruebas que hemos planteado. Y una vez terminemos esa refactorización, volveríamos a empezar. Tomaríamos los requisitos, desarrollaríamos los tests y otra vez. Fallo, desarrollo, éxito, refactorización y vuelta a empezar. Y así todo el rato. Esta teoría, el trabajar con TDD, nos dice que nuestro código va a salir muy óptimo, nos dice que nuestro código va a salir muy escalable, que se va a poder modificar con facilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tenemos tiempo, dinero para el proyecto y podemos hacer este tipo de tácticas o este tipo de patrones, muy recomendable de cara a afrontar cualquier tipo de desarrollo, sobre todo porque ya nos llevamos las pruebas hechas y nos aseguramos que todo lo que vayamos haciendo desde el principio al final del proyecto estará probado y no habrá ningún tipo de error inesperado. A partir de estas pautas, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso dentro de una pequeña aplicación de React de cómo se pueden ejecutar los tests para que así veamos un poquito pues toda la dinámica y toda la estructura que tenemos disponibles dentro de nuestras herramientas relacionadas con React. En principio, dentro de una aplicación de React, si le echamos un vistazo al fichero package.json, ya tenemos las tres principales librerías instaladas para poder trabajar dentro de nuestra aplicación, en la que se incluye Jest, en la que se incluye también el React Testing Library, y luego para interacción con los diferentes eventos relacionados con el usuario, como clics, rellenado de datos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto ya se autoinstala siempre que utilicemos Create React App. Además, tenemos un ejemplo sobre el componente app en esta funcioncilla, en esta pequeña test, en este pequeño fichero, se llama app.test.js. Ya la nomenclatura del fichero, el nombre que le estamos poniendo, le indica a Jest que ese fichero lo tiene que tratar como pruebas y por lo tanto tiene que ejecutarlo. Aquí lo que estamos haciendo de manera muy rápida es interactuar o probar que pasa algo dentro de nuestro componente. Por ejemplo, primero importamos el componente para poder utilizarlo y alguna de las herramientas que vamos a utilizar para hacer pruebas internamente para que sepamos, oye, cómo está saliendo este componente, cómo está funcionando. En este caso, el método render es el que nos permite generar ese virtual DOM que nosotros vamos a visualizar y que vamos a poder visualizar realmente no, pero que vamos a poder tener en memoria para poder probarlo. Por lo tanto, en la primera prueba que generamos, solo tenemos una en la aplicación, lo primero que haríamos es renderizar el código JSX que queremos probar. Muy cómodo, porque solo probamos el código JSX que
que nosotros necesitemos. En este caso, una llamada o una interacción con nuestro componente app, por lo tanto lo colocamos ahí, y el código fuese más completo, pues colocaríamos el JSX más completo. Pero en principio simplemente renderizamos este componente. Y luego ya utilizando los diferentes métodos, pues podemos obtener ciertas cosas. Por ejemplo, esto ya lo expandiremos más allá en otra serie de vídeos, pero ahora vamos a ver cómo se hace este pequeño ejemplo para que veáis hasta dónde podemos llegar. Lo que estamos haciendo aquí es dando por hecho que dentro de lo que se renderiza, dentro de lo que estamos viendo en ese Virtual DOM, vamos a tener un elemento que tiene cierto texto. Por lo tanto, aquí utilizamos screen, que en este caso es un método de React Testing Library, que nos permite hacer justo eso, encontrar cosas dentro del Virtual DOM renderizado en función pues de el rol, en función del texto, en función de ciertos selectores, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que le decimos aquí es, oye, recupérame aquel elemento que tenga o que coincida su texto con esta expresión regular. Recupérame un elemento cuyo texto cumpla con esto. Estamos buscando el texto Learn React dentro de todos los elementos que se están renderizando cuando yo coloco en el Virtual DOM esta ejecución de mi aplicación. Bueno, pues lo guardo en una variable y a través de los diferentes métodos que nos proporciona Jest, nosotros podemos decir, bueno, espero que este elemento, ahí el método spec, espero, y así lo traducimos un poquito al castellano para que veáis la semántica que tiene esto, espero que este elemento esté dentro del documento, esté dentro del DOM que nosotros hemos generado. Por lo tanto, con esto ya estaríamos haciendo una prueba. Yo espero que esto esté en el documento, si no está, me va a dar error. Este metodito test, lo único que hace es que si aquí dentro lanzamos alguna excepción, cualquiera, aunque la lancemos nosotros a mano, la prueba se da por fallida. Por lo tanto, este spec lo que va a hacer es que si la prueba no la cumple, lanza un error para que esta prueba falle. En cuanto aquí dentro de este test no se lance ningún tipo de error, la prueba se da por exitosa y por lo tanto la prueba pasaría. Eso es lo que tenemos que buscar. Si realmente existe en el documento, este elemento que acabamos de recuperar aquí arriba, la prueba se va a pasar como exitosa y todo estará correcto. ¿Cómo lanzamos nuestros tests entonces? Bueno, pues simplemente dentro de nuestra consola lanzamos el comando npm-test, esperamos a su ejecución y vemos que nos dice, bueno, si quieres lanzar todos los tests, si quieres lanzar solo los fallidos, si lo quieres quitar, si quieres filtrar, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a presionar A para lanzar todos los tests, presionamos A, lanza los tests y en principio nos dice qué ha pasado. Y esto se queda en watch mode, es decir, esto se queda esperando a cambios. Nosotros, ¿por qué sabemos qué ha pasado? Fijaos, si me voy a app.js, yo aquí tengo un elemento o un componente, todo esto ya digo que viene como ejemplo, que es esta A, que tiene como texto Learn React. En la expresión regular, como lo hemos puesto en la I, lo detecta sin el case sensitive, es decir, con esta L minúscula. Pero claro, si nosotros lo cambiamos, ahora le ponemos en React, por ejemplo, nos dice que la prueba ha fallado. Lo que os decía antes, esto está en watch mode, está constantemente mirando a ver si hay cambios en el código. Y nos dice aquí, oye, esta prueba ha fallado, ¿vale? Y nos especifica, además nos dice, mira, este es el DOM que se está renderizando, esto es con lo que realmente estamos probando, que esto está muy bien para que lo podamos ver y podamos analizar por dónde viene el error. Nos especifica que falla por aquí, que no lo encuentre y por lo tanto no está en el documento. Vemos cómo constantemente las pruebas están en ejecución, volvemos a poner la L, pasan las pruebas, vemos cómo están en ejecución y vemos cómo nosotros podemos ir viendo sobre la marcha cómo vamos cambiando las cosas y cómo eso afecta a nuestras pruebas. Entonces, si queremos salir, le damos a la Q, salimos y ya tendríamos nuestra primera ejecución, nuestra primera prueba diseñada sobre el componente app.js. Esta es la que nos viene por defecto, nos viene como ayuda para poder entender un poco cómo se trabaja dentro de la creación de nuestras aplicaciones, pero nosotros evidentemente en los siguientes vídeos iremos viendo cómo ampliar esto muchísimo, cómo probar nuestras aplicaciones desde principio a fin, cómo tener unas test o unas pruebas rígidas, unas pruebas estables y cómo nos pueden ayudar a la hora de desarrollar nuestro código. Bueno, espero que te haya gustado esta pequeña introducción al testing con React. Vendrán muchas cosas más adelante con otra serie de vídeos, por lo tanto, si no estás suscrito y no te lo quieres perder, pues hombre, suscríbete y dale a que te avise con todas las notificaciones posibles para que no te pierdas ni uno más. Si te ha quedado alguna duda, como siempre, nos lo puedes dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Seguiremos probando React y esto va a ser estupendo y maravilloso. Venga, hasta luego.